¿Puede un fondo agrícola de 2.000 millones de dólares cambiar el equilibrio de poder en África Occidental? Durante décadas, los países del Sahel exportaron materias primas y luego importaron alimentos, crédito y condiciones impuestas desde oficinas lejanas. En los mercados de Ouagadougou, agricultores como Musa han trabajado la tierra bajo un sol implacable, viendo cómo el precio de sus cosechas dependía más de decisiones financieras internacionales que del esfuerzo de sus propias manos. Hoy, Burkina Faso, junto con Mali y Níger, ha anunciado la creación de un fondo agrícola del Sahel valorado en 2.000 millones de dólares. No se trata solo de dinero, se trata de control. Se trata de decidir quién financia la tierra, quién compra la cosecha y quién fija las reglas del comercio regional. Algunos analistas lo ven como un simple mecanismo de cooperación económica dentro de la Alianza de Estados del Sahel. Otros lo interpretan como una señal más profunda, un intento de reducir la dependencia estructural de instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Si esta historia le importa, si cree que la soberanía económica define el futuro de una nación, le invito a quedarse hasta el final y suscribirse para no perder nuestros análisis sobre Ibrahim Traoré, Burkina Faso y Africa News. Porque detrás de este anuncio hay preguntas más grandes que el propio fondo. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un bloque económico autosuficiente en el Sahel? ¿O es esto el comienzo de una confrontación silenciosa con el sistema financiero global que ha dominado la región durante generaciones? El anuncio del Fondo Agrícola del Sahel por 2.000 millones de dólares no surgió en el vacío. Según declaraciones oficiales de Burkina Faso, Mali y Níger, el objetivo central es financiar producción agrícola estratégica, infraestructura de riego, almacenamiento y procesamiento local de alimentos dentro del bloque AES. La lógica es clara: reducir la importación de productos básicos, fortalecer el comercio interno y estabilizar los precios en una región golpeada por la inseguridad y la volatilidad internacional. En lugar de depender exclusivamente de préstamos condicionados o programas de ajuste, el fondo pretende movilizar recursos regionales y socios alternativos para invertir directamente en tierra, agua y tecnología agrícola. Para entender lo que esto significa en la práctica, imagine a Moussa, agricultor de las afueras de Bobo-Dioulasso. Durante años cultivó maíz, pero vendía su cosecha a intermediarios que luego exportaban parte del grano, mientras su propio país importaba arroz a precios más altos. Con el nuevo fondo, los planes incluyen silos regionales, créditos locales con tasas preferenciales y acuerdos de compra dentro del Sahel. En teoría, Moussa podría vender su producción dentro de un mercado garantizado por acuerdos entre Burkina Faso, Mali y Níger, reduciendo la exposición a fluctuaciones externas. A nivel macroeconómico, los 2.000 millones de dólares buscan crear cadenas de valor internas, producir, transformar y distribuir dentro del bloque antes de recurrir a importaciones. Analistas regionales señalan que esto también puede fortalecer la seguridad alimentaria, un asunto crítico en una zona afectada por conflictos armados y desplazamientos. Sin embargo, la dimensión estratégica va más allá de la agricultura. Al consolidar un instrumento financiero propio, el Sahel envía una señal de coordinación económica que podría disminuir la necesidad de recurrir a mecanismos tradicionales de financiamiento internacional. No significa necesariamente una ruptura formal con instituciones como el FMI, pero sí un intento de ampliar el margen de maniobra. En términos simples, cada hectárea irrigada con fondos regionales es una hectárea menos condicionada por términos externos. Cada almacén construido localmente es una pieza más en la arquitectura de autonomía económica. Pero aquí surge el punto de inflexión. Si el fondo logra estabilizar precios y generar empleo rural, podría convertirse en modelo replicable para otros países africanos. Si fracasa, reforzaría la narrativa de que el Sahel no puede sostener proyectos financieros propios. Entonces la pregunta no es solo cómo se invertirá el dinero, sino si esta apuesta colectiva puede resistir la presión política, los riesgos de seguridad y las tensiones financieras internacionales que inevitablemente acompañan cualquier intento de redefinir el equilibrio económico regional. Cuando el Fondo Agrícola del Sahel fue anunciado oficialmente, no fue recibido con silencio, fue recibido con tensión. En Bamako, en Niamey, en Ouagadougou, las radios locales repitieron la cifra una y otra vez: 2.000 millones de dólares. Para algunos era esperanza, para otros era desafío. En los mercados la gente no hablaba de teoría económica, hablaba de dignidad. Hablaba de si por primera vez en décadas el Sahel estaba intentando financiar su propio pan sin pedir permiso. Pero mientras en las calles se mezclaban orgullo y expectativa, en otros despachos más lejanos comenzaron las preguntas incómodas. Analistas financieros internacionales advirtieron sobre riesgos estructurales.
Comentarios en medios occidentales señalaron que el bloque AES podría estar sobreestimando su capacidad. Palabras técnicas, tono diplomático, pero un mensaje implícito. ¿Pueden realmente hacerlo solos? Esa duda, repetida en informes y columnas, encendió algo más profundo en la región. Porque durante generaciones, el Sahel escuchó la misma narrativa. Dependencia inevitable, fragilidad permanente, necesidad constante de supervisión externa. Ahora, 3 países estaban diciendo lo contrario con hechos, no con discursos. En Ouagadougou, un funcionario agrícola declaró que el fondo no era contra nadie, sino a favor de la estabilidad regional. Sin embargo, la reacción internacional mostró que el movimiento era observado con lupa. El Fondo Monetario Internacional evitó confrontaciones públicas, pero expertos cercanos al sistema financiero global recordaron la importancia de marcos macroeconómicos responsables. La frase parecía técnica, pero muchos en el Sahel la interpretaron como una advertencia velada. Y ahí comenzó el verdadero clímax emocional. No era solo un fondo, era una prueba de madurez política. En una asamblea comunitaria en el sur de Burkina Faso, un agricultor levantó la voz y dijo que estaba cansado de escuchar que África solo podía sobrevivir con ayuda condicionada. Su declaración no apareció en titulares internacionales, pero reflejaba un sentimiento creciente. La creación del fondo fue vista por muchos como un acto simbólico de ruptura psicológica con la dependencia histórica. En Mali, jóvenes universitarios debatían si este podría ser el primer paso hacia un mercado común real del Sahel. En Níger, comerciantes discutían la posibilidad de vender dentro del bloque sin las mismas barreras que antes frenaban el intercambio regional. La tensión aumentó cuando algunos observadores externos sugirieron que la iniciativa podría alterar equilibrios financieros establecidos. En ciertos círculos diplomáticos se habló de precedente, porque si el Sahel demostraba que podía coordinar $2.0 millones para producción agrícola estratégica, otros bloques africanos podrían seguir el ejemplo. Y si eso ocurría, la arquitectura tradicional de influencia financiera en la región podría empezar a perder peso. El clímax no se manifestó con protestas masivas ni discursos incendiarios. Se manifestó con algo más poderoso, una sensación colectiva de estar presenciando un punto de inflexión. En los pueblos rurales, madres hablaban de precios más estables para el arroz. En ciudades afectadas por inseguridad, funcionarios locales mencionaban que la estabilidad alimentaria es también estabilidad social. La emoción no era euforia descontrolada, era determinación contenida. Una determinación que decía, si fallamos, será nuestro fracaso. Si triunfamos, será nuestra victoria. Esa frase resume la intensidad del momento, porque la reacción internacional no fue una celebración abierta. Fue cautela, fue análisis frío, fue expectativa silenciosa. Y precisamente esa cautela reforzó la percepción de que algo significativo estaba ocurriendo. En entrevistas radiales, comentaristas africanos afirmaron que el verdadero cambio no era financiero, sino mental. La idea de que el Sahel puede diseñar su propio instrumento de desarrollo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando economistas debatieron públicamente si el fondo podría reducir la necesidad de recurrir a préstamos externos en el corto plazo. Algunos dijeron que era demasiado pronto. Otros insistieron en que el valor simbólico ya era incalculable. Porque incluso antes de invertir un solo dólar, el mensaje había sido enviado. Cooperación interna antes que dependencia automática. En ese instante, la discusión dejó de ser técnica y se volvió histórica. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva etapa económica en África Occidental? ¿O estamos presenciando un experimento arriesgado que pondrá a prueba la resistencia política del bloque AES? Lo cierto es que el anuncio de los $2.000 millones no solo movilizó capital, movilizó emociones profundas acumuladas durante décadas. Orgullo, temor, esperanza, desafío. 4 fuerzas que raramente conviven con tanta intensidad al mismo tiempo. Y cuando orgullo y desafío se encuentran bajo presión internacional, el resultado puede transformar regiones enteras. La pregunta que ahora flota en el aire no es únicamente si el fondo funcionará, sino si el Sahel está preparado para sostener la presión externa, la vigilancia global y las expectativas internas que acompañan cada paso hacia la autonomía económica. Porque una vez que una región declara que quiere financiar su propio futuro, ya no puede volver fácilmente al silencio anterior. Mientras los titulares internacionales se concentran en cifras y equilibrios macroeconómicos, las verdaderas consecuencias del Fondo Agrícola del Sahel comienzan a sentirse en el terreno humano. En Burkina Faso, donde la inseguridad ha desplazado a millones de personas en los últimos años, la estabilidad alimentaria no es un concepto académico,
es una cuestión de supervivencia diaria. En aldeas donde las escuelas han cerrado por la violencia y los mercados operan bajo tensión constante, la posibilidad de invertir en riego, almacenamiento y producción local representa algo más que desarrollo económico. Representa permanencia. Cuando una familia puede cultivar y vender dentro de un sistema regional más predecible, disminuye la presión de abandonar su tierra. Y cuando disminuye el desplazamiento interno, también disminuye la fragilidad social que a menudo alimenta conflictos. En ese sentido, el fondo no es solo una herramienta agrícola, es una herramienta de seguridad civil. Funcionarios en Ouagadougou han señalado que fortalecer la producción interna puede reducir la dependencia de importaciones costosas, especialmente en momentos de crisis global, cuando los precios internacionales del trigo o el arroz se disparan por guerras lejanas o tensiones comerciales. Para una madre que compra alimentos cada semana, la diferencia entre un precio estable y uno volátil define el presupuesto familiar. En Mali y Níger, la expectativa es similar. Si el bloque logra coordinar cadenas de suministro internas, podría amortiguar impactos externos y estabilizar comunidades vulnerables. Pero junto con la esperanza surge también una presión política enorme. Porque ahora los gobiernos del Sahel no solo enfrentan el desafío técnico de administrar $2.000 millones, sino la responsabilidad simbólica de demostrar que la cooperación regional funciona. La oposición política en algunos sectores ya ha advertido sobre riesgos de gestión, transparencia y eficiencia. Cada contrato firmado, cada infraestructura construida, cada hectárea irrigada será examinada no solo por actores externos, sino por ciudadanos que esperan resultados concretos. El fondo ha elevado el nivel de expectativas, y cuando las expectativas crecen, también lo hace el riesgo político si los resultados tardan en llegar. En términos de política interna, el proyecto refuerza la narrativa de soberanía promovida por el liderazgo actual en Burkina Faso y sus aliados regionales. Presenta al bloque AES como una alternativa pragmática a estructuras regionales anteriores que muchos consideraban ineficaces o excesivamente influenciadas por potencias externas. Esto redefine el discurso político interno. Ya no se trata únicamente de seguridad militar, sino de independencia económica tangible. Sin embargo, esta redefinición también puede intensificar tensiones con actores regionales que no forman parte del bloque. La creación de un instrumento financiero común puede interpretarse como un paso hacia una integración más profunda, y esa integración inevitablemente altera equilibrios diplomáticos existentes. En el plano social, el impacto potencial va más allá de la agricultura. Si el fondo genera empleo rural, reduce migración interna y mejora ingresos familiares, podría aliviar parte de la presión migratoria hacia el norte de África y Europa. Este punto es crucial porque conecta directamente la política agrícola del Sahel con debates de seguridad y migración en la Unión Europea. Una región más estable económicamente tiende a producir menos desplazamiento forzado. Pero si el fondo fracasa o se ve obstaculizado por problemas de implementación, el efecto podría ser el contrario: frustración, desconfianza y mayor inestabilidad. Aquí reside la tensión profunda del momento. El Fondo Agrícola del Sahel no es simplemente una iniciativa económica, es una apuesta política de alto riesgo. Es un compromiso público de que la cooperación regional puede traducirse en resultados visibles para ciudadanos que han escuchado promesas durante décadas. En reuniones comunitarias recientes, líderes locales han expresado tanto esperanza como cautela. Esperanza de que la inversión en infraestructura agrícola fortalezca comunidades rurales. Cautela ante la complejidad de coordinar 3 estados con desafíos de seguridad significativos. En última instancia, la consecuencia más poderosa puede ser psicológica. Si el proyecto avanza y demuestra eficacia, consolidará la idea de que el Sahel puede diseñar y ejecutar políticas estructurales sin depender automáticamente de directrices externas. Esa transformación mental podría redefinir el debate político interno durante una generación. Pero si tropieza, reforzará las voces que sostienen que la región aún necesita tutela financiera internacional. Por eso el impacto civil y político del fondo va mucho más allá de balances contables. Está redefiniendo la relación entre Estado y ciudadano, entre región y sistema financiero global, entre expectativa y realidad. Y mientras la tierra es preparada para nuevas cosechas financiadas por este fondo histórico, una pregunta permanece suspendida sobre el horizonte político del Sahel. ¿Podrá esta promesa económica traducirse en estabilidad duradera o se convertirá en el próximo campo de batalla de presiones internas y externas que pondrán a prueba la cohesión del bloque AES? Desde Washington hasta Bruselas, el anuncio del Fondo Agrícola del Sahel no se analiza únicamente como una iniciativa rural. Se observa dentro de un tablero más amplio: seguridad regional,
estabilidad migratoria y competencia de influencia en África Occidental. Para Estados Unidos, el Sahel ha sido durante años un punto sensible en materia de lucha contra el extremismo y control de rutas estratégicas. Una región económicamente más estable podría significar menos presión humanitaria y menos espacios fértiles para grupos armados. Sin embargo, también implica que los gobiernos del bloque AES amplían su margen de autonomía financiera, reduciendo la necesidad de recurrir automáticamente a programas tradicionales respaldados por instituciones internacionales donde Occidente tiene peso decisivo. En círculos de política exterior estadounidense, la palabra clave no es confrontación, sino influencia. Cada nuevo mecanismo financiero regional modifica la arquitectura de esa influencia. En la Unión Europea, la lectura incorpora otro elemento crítico: migración. Una agricultura fortalecida en Burkina Faso, Mali y Níger puede traducirse en comunidades más resilientes, menos desplazamiento y menor presión hacia el Mediterráneo. Pero al mismo tiempo, Bruselas observa con cautela cualquier estructura económica que se consolide fuera de marcos tradicionales de cooperación. En medios europeos, algunos expertos señalan que el fondo podría ser un paso hacia una integración económica más profunda del Sahel, posiblemente acompañada de alianzas con actores no occidentales. Y ahí emerge una dimensión adicional. China, Rusia y otras potencias también observan el desarrollo del bloque AES. Un fondo regional exitoso abre puertas a inversiones estratégicas en infraestructura, tecnología agrícola y logística. El Sahel podría convertirse en un espacio donde múltiples potencias compiten por asociación, no necesariamente por dominación directa, sino por acceso e influencia futura. La reacción global, por tanto, no es uniforme. Es una mezcla de prudencia, análisis técnico y cálculo estratégico. Si el Fondo Agrícola del Sahel logra consolidarse, enviará un mensaje potente. África Occidental puede coordinar capital significativo para objetivos estructurales sin depender exclusivamente de esquemas tradicionales. Pero si enfrenta obstáculos graves, reforzará la narrativa de fragilidad que ha acompañado a la región durante décadas. Para el mundo, la pregunta no es solo económica, es geopolítica. Estamos viendo el inicio de una nueva etapa donde el Sahel redefine su posición en el sistema financiero internacional, o este proyecto terminará absorbido por las mismas dinámicas de presión global que históricamente han condicionado a la región. Al final, el Fondo Agrícola del Sahel no será recordado solo por sus $2.000 millones. Será recordado por lo que simboliza. Durante generaciones, Burkina Faso fue descrita como una nación pequeña, vulnerable, dependiente de decisiones tomadas en capitales lejanas. Sin embargo, la historia demuestra que los pueblos no se definen por su tamaño, sino por su determinación. Hoy, al asociarse con Mali y Níger para financiar su propia tierra, Burkina Faso está enviando un mensaje silencioso pero firme. La dignidad económica no se negocia, se construye. Frente a potencias globales con bancos centrales poderosos, monedas dominantes y estructuras financieras centenarias, el Sahel no compite en volumen, compite en voluntad. Y esa voluntad tiene un peso que no siempre aparece en los balances contables. En Washington, en Bruselas, en otras capitales influyentes, el movimiento es observado con cálculo estratégico. Pero en las aldeas de Burkina Faso, lo que se siente no es cálculo, es orgullo. Orgullo de sembrar sin pedir permiso. Orgullo de intentar algo propio, aún bajo presión. La verdadera confrontación no es militar ni retórica, es moral. Es la confrontación entre dependencia histórica y responsabilidad asumida. Porque cuando un país decide financiar su propia agricultura, está diciendo que el alimento de sus hijos no debe depender exclusivamente de sistemas externos. Y esa declaración toca valores universales que también resuenan en Estados Unidos. Trabajo duro, autosuficiencia, protección de la familia, legado para la siguiente generación. Muchos hombres y mujeres en América entienden lo que significa defender la tierra, sostener la comunidad y proteger el futuro de los hijos frente a fuerzas económicas inciertas. Esa conexión de valores es más profunda que cualquier diferencia geopolítica. Burkina Faso no está declarando guerra a nadie, está declarando confianza en sí misma. Y esa confianza puede inspirar o incomodar, dependiendo de quién observe. Si el proyecto tiene éxito, demostrará que incluso regiones consideradas frágiles pueden diseñar mecanismos de cooperación efectivos. Si enfrenta obstáculos, mostrará que la autonomía implica riesgo, pero también coraje. Porque la libertad económica nunca ha sido un camino cómodo. Siempre exige sacrificio, disciplina y visión a largo plazo. Hoy el Sahel se encuentra en ese cruce de caminos, no entre Oriente y Occidente, sino entre pasado y futuro. Entre el modelo de dependencia estructural y el experimento de integración regional. Y la pregunta final no es si las grandes potencias aprobarán cada paso,
La pregunta es si el pueblo de Burkina Faso está dispuesto a sostener este esfuerzo con trabajo, transparencia y unidad. Tal vez dentro de algunos años recordemos este fondo no como un simple programa agrícola, sino como el momento en que una región decidió dejar de definirse por sus limitaciones y comenzó a definirse por su ambición. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en la que Burkina Faso se levante con firmeza, no contra el mundo, sino con la convicción de que su destino puede escribirse en su propia tierra? Si usted cree que la dignidad, la autosuficiencia y el valor del trabajo son principios que trascienden fronteras, comparta su reflexión abajo. Si piensa que África merece construir su propio camino con respeto y responsabilidad, permanezca con nosotros. Porque el futuro del Sahel no se decidirá solo en oficinas internacionales, sino en los campos, en los mercados y en la voluntad de un pueblo que ha decidido levantarse.